Creía que el amor era un refugio seguro en medio del caos de la vida. Hasta que sus labios tocaron los míos en la oscuridad absoluta del laboratorio y el mundo se derrumbó bajo mis pies. Aquel beso, que debería haber sido el principio de algo puro, se convirtió en la traición más afilada que jamás imaginé. Porque el hombre al que adoraba en silencio resultó ser el mismo que me robaba cada oportunidad de brillar. Y lo peor, en Vitoria-Gasteiz, donde las sombras de las montañas vascas ocultan secretos más profundos que el mío. Esa revelación no solo me destrozó el corazón, sino que me obligó a cuestionar si mi propia piel, mi deseo por otro hombre, valía la pena el precio de la supervivencia. Me llamo Víctor. Y en aquellos días de finales de otoño en Vitoria-Gasteiz, la ciudad que se envuelve en una niebla espesa como el peso de mis propios secretos. Yo era solo un doctorando en biología molecular en la Universidad del País Vasco. Tenía 28 años. Una beca que apenas cubría el alquiler de un piso diminuto en el casco viejo. Y un fuego interno que ardía por Héctor, mi profesor adjunto. El genio de 32 años que dirigía el laboratorio de neurociencia con una precisión quirúrgica que me dejaba sin aliento. No era solo su inteligencia lo que me cautivaba, era la forma en que sus ojos verdes, afilados como cuchillas, escrutaban el mundo, desarmando moléculas y mentiras por igual. Yo, con mi complexión delgada y mis manos temblorosas bajo el microscopio, me sentía invisible a su lado. Pero en las noches solitarias, imaginaba que él me veía, que detrás de su fachada de frialdad académica latía un alma tan rota como la mía. Mi familia, allá en Bilbao, a solo 1 hora en tren pero a un abismo emocional de distancia. Nunca lo habría entendido. Mi padre, un ex trabajador de la siderúrgica con manos callosas y un orgullo vasco que no admitía debilidades. Me había criado para ser fuerte, para ignorar las grietas en mi armadura. Los hombres no lloran, Víctor. Y menos por tonterías. Me repetía cada vez que intentaba confesarle el vacío que me carcomía desde la adolescencia. Cuando descubrí que los cuerpos que me aceleraban el pulso eran los de chicos como yo. No las chicas que mis amigos perseguían en las fiestas de San Sebastián. Mi madre, con su fe católica devota y sus rosarios interminables, rezaba por mi salvación sin saber que el infierno ya lo llevaba yo dentro. En cada mirada furtiva hacia Héctor durante los seminarios. En Vitoria, rodeado de los verdes eternos del País Vasco y el eco de las icastolas que susurran en euskera secretos ancestrales. Yo era un impostor, un gay reprimido en un mundo que toleraba el amor moderno en las calles de Madrid. Pero aquí, en esta ciudad de torres medievales y vientos fríos, aún se juzgaba con el peso de la tradición. El laboratorio era mi santuario y mi prisión. Ubicado en el campus de Leioa, pero con sesiones nocturnas que nos arrastraban hasta Vitoria para colaboraciones con el Hospital Txagorritxu. Era un espacio de acero inoxidable y luces fluorescentes que zumbaban como avispas enfurecidas. Allí, entre centrifugadoras y cultivos celulares, yo asistía a Héctor, preparando muestras de neuronas dopaminérgicas para su proyecto sobre adicciones irónico. Porque yo estaba enganchado a él como a una droga. Él llegaba siempre con su chaqueta de cuero gastada, oliendo a café negro y a la lluvia vasca. Y me lanzaba órdenes secas: Víctor, ajusta el pH. No seas torpe. Pero en esos momentos, cuando sus dedos rozaban los míos al pasar un vial, sentía un chispazo que me erizaba la piel. Un recordatorio de que mi cuerpo traicionaba mi mente, anhelando lo prohibido. Nuestra rivalidad era sutil al principio. Un susurro en los pasillos académicos. Héctor competía por la plaza de investigador principal en el Centro de Neurociencia de Vitoria.
Un puesto que prometía estabilidad, prestigio y un futuro lejos de las deudas que lo atenazaban. Lo sabía porque una vez, en un momento de debilidad etílica en el bar Irati, me confesó que su divorcio reciente lo había dejado en la ruina. Yo, por mi parte, luchaba por mi propia tesis. Un estudio sobre plasticidad sináptica que dependía de su aprobación. Pero él me saboteara de formas que dolían como puñaladas lentas, borraba datos de mis experimentos por error. Retrasaba revisiones de mis papers con excusas vagas. Y en las reuniones del departamento, atribuía mis ideas a colaboraciones conjuntas. Eres bueno, Víctor. Pero necesitas pulir. Me decía con esa sonrisa ladeada que me desarmaba. Mientras yo tragaba la bilis de la humillación. Convencido de que mi admiración por él, mi amor no dicho, me cegaba ante su ambición voraz. Las noches en el lab se alargaban. Y con ellas, mi tormento. Recuerdo una sesión en particular. A mediados de noviembre. Cuando la lluvia azotaba las ventanas del edificio anexo al hospital. Y el equipo se había marchado temprano por el puente de Todos los Santos. Solo quedamos Héctor y yo, revisando un ensayo fallido sobre inhibidores de la serotonina. El aire estaba cargado de ozono de las máquinas. Y el silencio entre nosotros era un abismo. Él se inclinó sobre la mesa de trabajo. Su aliento cálido rozando mi cuello mientras ajustaba un electrodo. Mírame, Víctor, murmuró. Y cuando lo hice, sus ojos no eran fríos, eran un torbellino de vulnerabilidad. ¿Hablamos entonces? Por primera vez sin barreras, de su matrimonio fallido con una mujer que nunca amó de verdad. De la presión de su familia en Pamplona para ser hombre. De cómo la ciencia era su escape de un mundo que lo asfixiaba. Yo le confesé fragmentos míos, no todo. Nunca todo. Sobre el rechazo de mi padre. Sobre las noches en que me masturbaba pensando en cuerpos masculinos en las saunas ocultas de Vitoria. Aquella confesión nos unió en la oscuridad. Cuando las luces se apagaron por un corte de energía, común en aquellas tormentas vascas. El lab se sumió en una negrura absoluta. Solo rota por el resplandor azul de los monitores de emergencia. En ese vacío, su mano encontró la mía. Y el beso llegó como una avalancha, labios urgentes. Lenguas que exploraban como si fuéramos descubrimientos mutuos. Sus manos en mi cintura. Mi espalda arqueándose contra el borde de la mesa. El sabor salado de su sudor mezclado con el mío. Fue eufórico. Liberador, por un instante. Creí que el mundo se había alineado. Que en Vitoria-Gasteiz, bajo el manto de la noche, podíamos ser libres. Pero al día siguiente, cuando las luces volvieron, él se apartó como si nada. Con una frialdad que me heló la sangre. Fue un error. Víctor, no lo cometas de nuevo, dijo. Y en sus ojos vi el cálculo, yo era una amenaza. Un rival que ahora conocía su debilidad. Desde ese beso, el laboratorio se convirtió en un campo minado. Cada mirada de Héctor era una daga. Cada instrucción un recordatorio de mi lugar, el asistente invisible. El chico que soñaba demasiado alto. Yo intentaba enterrar el deseo bajo capas de profesionalismo. Trabajando hasta el amanecer en cultivos que fallaban una y otra vez. Culpándome a mí mismo por la distracción. Pero el dolor se filtraba en todo, en las comidas solitarias en la Plaza de la Virgen Blanca. Donde observaba parejas heterosexuales besarse sin miedo. Riendo bajo las arcadas góticas, en las llamadas de mi madre. Que me preguntaba por qué no tenía novia aún. Su voz teñida de preocupación católica que me hacía sentir como un pecador irredento.
Encuentra a una buena chica. Víctor. Antes de que sea tarde. Insistía. Ajena a que mi corazón ya estaba roto por un hombre que me usaba como escalón. La rivalidad se intensificó en las semanas siguientes. Héctor presentó un paper en una conferencia en Bilbao, citando datos míos como suyos. Y cuando lo confronté en el pasillo del lab, su respuesta fue un susurro venenoso: en este mundo, Víctor, sobrevive el más astuto, no el más sentimental. Aquellas palabras me marcaron como un hierro candente, me hicieron cuestionar si mi admiración por él no era más que una ilusión. Un velo sobre su egoísmo crudo. Pero el amor, ese bastardo traicionero, no se apaga con lógica. En las noches, revivía el beso en sueños. Su cuerpo presionado contra el mío. Y me despertaba con las sábanas empapadas en sudor y lágrimas. El peso de la soledad aplastándome como las nubes que cubren el monte Gorbea. Intenté resistir. Me uní a un grupo de senderismo gay discreto en Vitoria. Reuniones en los bosques de Ullibarri donde hombres como yo compartían historias en voz baja. Pero incluso allí, Héctor acechaba en mi mente. Su sombra alargada por la envidia que sentía por su éxito. Él, con su apartamento en el Ensanche. Sus cenas en el restaurante Ariztimuño con colegas que lo adulaban. Representaba todo lo que yo anhelaba y temía, la aceptación superficial. El éxito a costa de la autenticidad. Una vez, durante una tormenta que cortó la electricidad en toda la ciudad, me encontré solo en el lab, revisando notas. Y rompí a llorar sobre el teclado. El sonido ahogado por el trueno. ¿Por qué él? ¿Por qué yo permitía que me destruyera así? La densa atmósfera del País Vasco amplificaba mi aislamiento. Vitoria, con su trazado renacentista y sus murallas que encierran el pasado. Es una ciudad de contrastes, progresista en su ecologismo, pero conservadora en sus rincones, donde el euskera se habla con orgullo y los secretos se guardan como tesoros. Mis amigos del departamento, Marta, la bióloga lesbiana que fumaba en el patio trasero, y Javier, el hétero eterno que bromeaba sobre mariconadas sin malicia pero con ignorancia, notaban mi cambio. Pero yo desviaba las preguntas con sonrisas forzadas. Solo estrés de tesis. Mentía. Mientras el nudo en mi garganta crecía. Héctor, por su parte, se volvió más cruel en su indiferencia. Delegaba en mí las tareas mundanas: limpiar incubadoras, calibrar pipetas mientras él brillaba en reuniones con el decano. Un hombre de bigote espeso y acento guipuzcoano que lo elogiaba como al hijo pródigo. Una tarde, al entrar en su oficina para entregar un informe, lo sorprendí en una llamada acalorada con su exesposa, gritando sobre manutención y tu maldita obsesión con el trabajo. Colgó y me miró, los ojos rojos, y por un segundo creí ver al hombre vulnerable del beso. Sal de aquí, Víctor, espetó. Y salí con el corazón latiendo desbocado, preguntándome si su rabia era conmigo o con él mismo. El DNN se acumulaba como la niebla otoñal que envuelve la Catedral de Santa María. Yo sacrificaba sueño por él, corrigiendo sus errores en silencio, ignorando los coqueteos sutiles de un compañero de lab que me invitaba a cafés en la calle Dato. Eres guapo, Víctor. ¿Por qué tan solo? Me dijo una vez Ander, un técnico de 25 años con sonrisa fácil y tatuajes vascos en los brazos. Rechacé su avance con una excusa torpe. Porque en mi mente retorcida, solo Héctor importaba. Solo él podía validar mi existencia. Era una ibris.
Lo sé ahora. Pero entonces era mi cruz. Las fiestas navideñas se acercaban. Y con ellas, la presión familiar. Mi padre me llamó para invitarme a Bilbao. A la cena de chacoli y pinchos. Pero decliné. Alegando deadlines. En realidad, temía su mirada escrutadora. El olor a tabaco que impregnaba su chaleco. Las preguntas sobre mi futuro. En cambio, pasé la Nochebuena solo en mi piso. Bebiendo vino Rioja barato frente a la tele. Viendo repeticiones de ETA y películas de Almodóvar que me recordaban que el amor queer podía ser caótico pero real. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras Elia y su madre bailaban en Todo sobre mi madre. Y juré que rompería el ciclo. Que confrontaría a Héctor. Pero el destino, caprichoso como el viento del norte, tenía otros planes. Una semana antes de fin de año. Durante una revisión nocturna en el lab de Txagorritxu, Héctor me pidió que lo ayudara con un experimento urgente, inyectar trazadores en muestras cerebrales de ratones para mapear vías de recompensa. El hospital estaba desierto. Las luces tenues. El olor a desinfectante mezclado con el de la tierra húmeda del exterior. Trabajamos en silencio. Pero la tensión era palpable. Un cable vivo a punto de estallar. Entonces, el turning point, mientras calibraba la jeringa. Mi mano tembló fatiga. ¿Nervios? Y un vial se rompió, derramando el compuesto sobre su bata. Él maldijo en euskera. Un torrente de cascarra y zergatik. Y en su furia, me empujó contra la pared. Eres un desastre. Víctor. Siempre lo has sido. Gritó. Su rostro a centímetros del mío. Y en ese instante de rabia ciega, lo vi, el expediente abierto en su escritorio. Mi tesis adjunta con anotaciones rojas que decían plagiar para mi paper. Mi mundo se fracturó. No era admiración mutua, era traición calculada. Él, mi rival, no solo me robaba ideas, sino que planeaba enterrarme para ascender. Me quedé paralizado. El corazón martilleando como un tambor de fiesta en la calle Cuchillería. Lágrimas ardientes nublaron mi visión. Pero no lloré, el shock me tetuó. Como si mi cuerpo se negara a procesar la puñalada. Héctor se dio cuenta de mi mirada fija en el papel y palideció. Balbuceando excusas, es por el bien del proyecto. Víctor. Entenderás. Pero yo no escuché. Salí tambaleándome del lab. La lluvia empapándome en la plaza del Cedro. Y me senté en un banco bajo la estatua de la Virgen. Temblando no de frío, sino de una náusea profunda que me subía por la garganta. ¿Cómo podía amar a alguien que me destruía? Era mi deseo por él una forma de masoquismo. ¿Un castigo por ser quien era en esta tierra de hombres duros y mujeres devotas? Esa noche, en mi piso, no dormí. Me acurruqué en la cama. El teléfono vibrando con mensajes de Héctor, hablemos. Fue un malentendido. Pero los ignoré, dejando que el silencio me envolviera como una mortaja. Al amanecer, con los primeros rayos tiñendo de rosa las torres de la Florida, tomé una decisión, no huiría. Pero tampoco me rompería. El dolor era un fuego que purificaría. O me consumiría. Los días siguientes fueron un limbo gris. Como el cielo perpetuo de Vitoria en invierno. Volví al lab por obligación, mi beca dependía de ello. Pero ahora con una armadura invisible, respuestas monosilábicas a Héctor. Ojos fijos en el microscopio para evitar los suyos.
Él intentaba aproximarse. Con gestos torpes, un café traído de la máquina. Una palmada en el hombro que me erizaba la piel. Pero yo lo esquivaba, sintiendo el beso como una quemadura fresca cada vez que su perfume me rozaba. La traición no era solo profesional, era personal. Una violación de la intimidad que habíamos compartido en la oscuridad. Me preguntaba si aquel beso había sido genuino o solo una manipulación más. Un medio para ablandarme. Para extraer mis ideas como se extrae sangre de una vena. En el departamento. Los rumores empezaban a filtrarse. Marta me acorraló en la cafetería del campus. Su cigarrillo electrónico exhalando vapor mentolado. ¿Qué pasa entre tú y el profesor? Te ve como si hubieras matado a su gato. Le conté una versión edulcorada al plagio. No el beso. Y ella siseó, ese cabrón es un tiburón. Denúncialo. Víctor. Pero denunciar significaba exponerme. Revelar no solo el robo académico sino el lazo que nos unía. Y en el País Vasco. Donde las lealtades son tan frágiles como el vidrio de Murano. Temía que me tacharan de chivato. De maricón resentido. Así que callé. Dejando que el veneno se acumulara en mis venas. Mi familia notó el cambio durante la llamada de Navidad. Mi padre. Con su voz ronca de fumador. Gruñó, pareces un fantasma. Hijo. ¿Problemas con una chica? Negué con la cabeza. Aunque él no podía verme. Y mi madre intervino con su rezo rápido, que Dios te guíe. Víctor. Recuerda. El amor verdadero es puro. ¿Puro? La palabra me revolvió el estómago, si supieran que mi impureza era amar a un hombre que me traicionaba. ¿Me repudiarían? Colgué y salí a caminar por el anillo verde. El pulmón de Vitoria con sus senderos embarrados y bancos solitarios. Donde el viento susurraba en euskera promesas de libertad que no sentía. El clímax se gestó en la víspera de Reyes. Durante la gala anual del departamento en el Hotel Ciudad de Vitoria. El salón estaba adornado con guirnaldas rojas y el aroma a sidra especiada flotaba en el aire. Pero para mí era una jaula dorada. Héctor. Impecable en su traje gris. Brindaba con el decano. Su risa resonando como un eco falso. Yo me mantenía en las sombras. Sorbiendo vino mientras Ander intentaba ligar de nuevo, ven a mi casa después. Víctor. Olvídate de ese idiota. Por un momento. Consideré, su calidez era un bálsamo. Pero mi orgullo me anclaba a Héctor. A la necesidad de confrontarlo. Lo arrinconé en el balcón. Con vistas a la nieve ligera cayendo sobre el Parque de la Florida. El frío mordía. Pero el fuego en mi pecho era más intenso. Devuélveme mi trabajo. Héctor. Dije. Voz baja pero firme. Las palabras que había ensayado en el espejo. Él se giró. El humo de su cigarro elevándose como una barrera. No es tan simple. Víctor. Mi carrera. Lo interrumpí. El corazón desbocado, tu carrera sobre la mía. ¿Y el beso? Fue parte del plan. Para que te diera todo en bandeja. Sus ojos se ensancharon. Y por primera vez. Vi grietas en su armadura, culpa. Deseo reprimido. ¿Miedo? No fue así. Murmuró. Acercándose. Su mano rozando mi brazo. Te deseo. Víctor. Desde el principio. Pero no puedo permitírmelo. No aquí. No ahora.
Sus palabras fueron un puñetazo. Deseo. La confesión que anhelaba. Pero demasiado tarde. Teñida de egoísmo. Entonces déjame ir. Repliqué. Voz quebrada. No más mentiras. No más robo. Él dudó. El viento revolviendo su cabello. Y en ese silencio cargado. Lo besé yo no con ternura, sino con rabia. Un choque de labios que sabía a despedida y a victoria amarga. Se apartó jadeante. Los ojos húmedos. Lo siento. Susurró. Y se alejó. Dejando el balcón vacío salvo por el eco de mi respiración entrecortada. No fue ruidoso. No hubo gritos ni escenas, solo esa verdad cruda. Expuesta al frío vasco. Que me liberó y me destrozó a partes iguales. Bajé al salón con las mejillas ardiendo. Ignorando las miradas curiosas. Y acepté la invitación de Ander. Esa noche. En su piso cerca de la estación de tren. Exploré un cuerpo que no dolía. Que respondía con honestidad simple. No fue amor. Pero fue un comienzo. El Uca Otrao llegó con la luz implacable del invierno vasco. Esa que se filtra entre nubes grises y revela las grietas en todo. Héctor dimitió de la supervisión de mi tesis 2 días después de la gala. Citando conflictos de interés en un email seco que leí con manos temblorosas. El decano. Intrigado pero discreto. Asignó a Marta como nueva mentora. ¿Y ella? Con su pragmatismo bilbaíno. Me ayudó a reescribir los capítulos robados. Convirtiendo la traición en combustible para mi paper final. Eres más fuerte de lo que crees. Víctor. Me dijo una tarde en el lab. Mientras calibrábamos juntos un espectrómetro. No dejes que un hombre te defina. Pero la fuerza era una ilusión frágil. Las noches seguían siendo batallas, sueños donde Héctor me perseguía por los pasillos empedrados de Vitoria. Susurrando promesas rotas. Y me despertaba con el pecho oprimido. El fantasma de su toque quemándome la piel. Intenté terapia en el centro de salud mental del campus. Sesiones con una psicóloga que hablaba euskera con acento suave y me animaba a abrazar la identidad queer en contexto cultural. Hablamos de la represión vasca. De cómo el movimiento LGTBI había florecido en Donostia pero aún luchaba en ciudades como Vitoria. Donde las manifestaciones del orgullo competían con procesiones religiosas. Tu dolor es válido. Decía ella. Pero las palabras no curaban la herida abierta. Héctor pagó su precio de forma sutil. Como todo en esta tierra de orgullos callados. Su paper fue rechazado en la revista de neurociencia, mi denuncia anónima al comité ético había llegado a puerto. Y lo vi marchitarse en las semanas siguientes, ojeras profundas. Chaqueta colgando floja en hombros antes tensos. Una mañana. En la biblioteca del campus. Me interceptó en el pasillo de estanterías polvorientas. Me lo merecía. Admitió. Voz ronca. Sin mirarme a los ojos. Te usé porque tenía miedo. Miedo de sentir. De ser visto como débil. ¿Hablamos entonces? No como amantes ni rivales. Sino como hombres rotos, él confesó su bisexualidad reprimida desde la universidad. El matrimonio como escudo. El beso como quiebre. Te amé. Víctor. De verdad. Pero no supe cómo. Sus palabras me desgarraron. Pero no cedí. El amor no roba. Héctor. No destruye. Me marché.
dejando que el eco de mis pasos resonara en los libros antiguos. Un cierre que dolía pero liberaba. Él se fue a un puesto temporal en San Sebastián, lejos de Vitoria y sus recuerdos. Y oí rumores de que se inscribió en terapia de grupo para hombres queer. Un paso hacia la redención que no me tocaba a mí conceder. Yo. Meanwhile. Empecé a sanar en fragmentos. Ander se convirtió en un amigo con beneficios. Sus tardes de cine en el Florida y caminatas por el río Zadorra un bálsamo contra la soledad. Le conté todo una noche. Envueltos en sábanas. Y él escuchó sin juzgar. Su mano trazando círculos en mi espalda. No eres tu dolor, Víctor. Eres el que sobrevive. Salí del armario con mi familia en Pascua. Una llamada tensa donde mi padre colgó 2 veces antes de volver. Voz temblorosa, te quiero. Hijo. Aunque no lo entienda. Mi madre lloró. Pero prometió rezar por aceptación. No por cambio. Fue un comienzo torpe. Pero real. El verano trajo sol a Vitoria, disipando la niebla. Y con él. Mi tesis defendida con honores. El auditorio del campus olía a madera pulida y nervios. Y cuando el jurado aplaudió, sentí un orgullo puro. No empañado. Marta me abrazó. Susurrando, lo lograste. Cabrón. Esa noche. Celebré en el bar Zaldívar con Ander y el grupo de senderismo. Bailando bajo luces estroboscópicas a ritmos de rock vasco. Mi cuerpo finalmente mío. Pero la curación no es lineal, es un río con remolinos. En agosto. Héctor reapareció en mi bandeja de entrada, un email largo. Confesional. Adjuntando una carta de disculpa que leí en el parque de Arriaga. Con niños jugando al fútbol y el sol calentando mis hombros. He aprendido a vivir con mi verdad. Escribía. Ojalá tú lo hagas con la tuya. Respondí breve, lo estoy haciendo. No más. No menos. Bloqueé su número. Pero guardé la carta como recordatorio, el perdón no es olvido, sino elección. Mi vida se reconfiguró en Vitoria. Ciudad que ahora sentía como aliada. Me uní al colectivo El Bilocal. Organizando charlas en la Casa de la Cultura sobre salud mental queer en entornos rurales vascos. Allí conocí a Iker. Un profesor de historia de 30 años con barba rala y pasión por los vascos medievales. Que me invitó a una chiquiteo en la calle Herrería. Nuestras charlas fluían fáciles de Guernica a Stonewall. Y su beso. Bajo la luna llena sobre el portal de Castilla. Fue suave. Sin sombras. No era pasión devoradora como con Héctor. Sino calidez sostenida. Un amor que crecía como los robles del Gorbea. Sin embargo, las secuelas persistían. En noches de insomnio. Revivía en lado oscuro. El sabor de la traición. Y me preguntaba si mi deseo por hombres como Héctor complejos. Heridos era un patrón autodestructivo. La terapeuta me ayudó a desentrañarlo, es la internalización del rechazo social. Víctor. El País Vasco te ha enseñado a amar en secreto, ahora. Ámalo en voz alta. Lo intenté. Saliendo de la mano de Iker en la Plaza Nueva. Ignorando las miradas ceñudas de abuelas con cestas de mercado. Una vez. Un borracho en el bar Florida nos gritó maricones. Pero Iker lo enfrentó con calma vasca, vete a casa. Reímos después. Un lazo fortalecido por la adversidad. Mi carrera despegó,
una beca postdoctoral en el Centro de Investigación de Baracaldo, donde dirigí mi primer equipo. El éxito era dulce, pero lo compartía con cautela, recordando cómo Héctor lo había envenenado. Llamadas semanales a mi padre evolucionaron, él. Sorprendentemente. Empezó a preguntar por Iker, llamándolo ese amigo tuyo. Si te hace feliz. Hijo. Mi madre envió una postal de Lourdes con una nota: Dios ama a todos. Progreso lento. Pero progreso. Otoño trajo lluvias torrenciales. Y con ellas, un cierre inesperado. Recibí una oferta de Héctor ahora en una universidad en Madrid para colaborar en un paper conjunto. Lo rechacé cortésmente. Pero adjunté un artículo mío sobre resiliencia emocional en Científicos Queer, citándolo en las notas de agradecimiento. No por rencor, sino por cierre: gracias por enseñarme a no romperme. Con el paso de los meses, Vitoria se convirtió en mi lienzo. Exploré sus rincones olvidados, el Museo de Bellas Artes con sus lienzos de Zuloaga que capturaban la melancolía vasca. Las rutas de bici por el pantano de Landa donde Iker y yo parábamos para besos robados entre juncos. Mi cuerpo, antes tenso de represión, se relajó, follábamos con risa, no con urgencia desesperada. Y en sus brazos encontré no salvación, sino compañía. Eres mi ancla, me dijo una mañana, mientras el sol entraba por las persianas de su piso en Avechuco. Y creí en ello. Pero el drama no se evapora, muta. Una crisis familiar estalló en Navidad: mi padre, diagnosticado con cáncer de pulmón, me llamó llorando por primera vez. Ven, Víctor. No quiero irme sin arreglar esto. Viajé a Bilbao en tren. El paisaje borroso por lágrimas. Y en su hospital de cruces, con tubos serpenteando su pecho. Hablamos de verdad. Siento no haberte entendido, murmuró. Su mano aún callosa apretando la mía. Pero te quiero. Hijo. Sé tú. Mi madre. Al lado. Asintió. Su rosario quieto por primera vez. Aquella noche, en la playa de Plencia, grité al mar mis miedos: el rechazo, el beso traidor, el miedo a no ser suficiente. Y las olas se lo llevaron, dejando espacio para paz. De vuelta en Vitoria, integré esa vulnerabilidad en mi trabajo, un seminario sobre trauma queer en la ciencia, donde conté mi historia anonimizada. La sala, llena de estudiantes y colegas, aplaudió. Y una chica trans en primera fila me abrazó después: gracias por ser valiente. Héctor. Lo supe después por Marta. Asistió de incógnito, su email posterior fue simple: orgulloso de ti. No respondí. Pero sonreí, su IHN era su carga ahora. La primavera floreció con cambios. Iker y yo nos mudamos juntos a un ático en el centro, con vistas a la catedral. Y plantamos geranios en el balcón que recordaban los de mi abuela. Mi libro sobre neuroplasticidad e identidad salió publicado, dedicado a los que se atreven a romper el silencio. Las reseñas en El Correo alabaron su honestidad cruda. Y firmé copias en la Feria del Libro de Vitoria, rodeado de euskera y risas. Aún había días oscuros, cuando la homofobia sutil pinchaba. Como un compañero que bromeaba sobre preferir mujeres vascas. O noches donde el fantasma de Héctor susurraba dudas. Pero ahora las combatía con acción: marchas del orgullo por las calles empedradas,
donde bailábamos con banderas arcoíris bajo la lluvia, afirmando que el amor, en todas sus formas, era resistencia. El verano de 2026 me encontró en la cima del monte Zaldiaran, con Iker a mi lado. El viento Kerin y ecos de Chalaparta lejana. Mirando Vitoria abajo, sus torres como dedos hacia el cielo. El río curvándose como una vena vital. Reflexioné sobre el camino recorrido. Del beso en la oscuridad al amanecer de esta vida auténtica. Había pagado con dolor, pero ganado libertad. Héctor. Hoy. Se casó con un hombre en Madrid. Una unión discreta que lo redimió a sus ojos, su precio fue la soledad temporal. El espejo de su ambición. Mi padre mejoró con quimio. Y visitas a Bilbao se convirtieron en rituales de sanación, pinchos en el mercado de la Ribera. Charlas sobre fútbol y, tímidamente, sobre mí. Iker parece buen tipo. Gruñó una vez. Y reí. El sonido liberador. Ahora, en el lab que una vez fue prisión, enseño a nuevos doctorandos, la ciencia no es solo datos, es coraje. Ander se mudó a Donostia. Pero seguimos amigos. Recordándonos que el deseo es vasto. Mi madre. En una carta. Incluyó un orgullo pin, para mi hijo valiente. Y en las noches. Cuando Iker duerme a mi lado. Su respiración rítmica como olas en Mundaka. Me pregunto, ¿valió la pena el caos? Sí. Porque en el País Vasco, donde las montañas guardan secretos y el mar lava pecados, aprendí que el amor verdadero no es un refugio perfecto, sino un fuego que quema y renueva. ¿Y si el próximo beso en la oscuridad trae luz? Lo enfrentaré. No como víctima, sino como el hombre que soy, entero. Queer. Vasco hasta la médula. En el final. No hay aplausos grandiosos. Solo el clic de una puerta cerrándose suavemente. El vapor de un café matutino. Y la certeza de que, en Vitoria-Gasteiz, bajo cielos variables, he encontrado mi lugar. ¿Era rivalidad o destino? Quizás ambos. Pero ahora, elijo el amanecer.